En un hospital de alta especialidad de la Ciudad de México, ocurrió algo increíble que hizo que un hombre, quien durante 33 años había defendido ciegamente el sistema médico de Estados Unidos, cayera de rodillas. Cuando su nieta se desmayó en pleno corazón de la Avenida Madero, él fue testigo de un milagro de la medicina. 12 minutos en la sala de espera, 8 minutos para una tomografía computarizada y 30 minutos para decidir una cirugía de emergencia. Descubrió un sistema donde el hospital se mueve primero, sin esperar a que la burocracia lo dicte. Su nieta volvió a la vida gracias a la impresionante eficiencia médica en México. ¿Qué fuerza tuvo esta experiencia para cambiarlo por completo? ¿Por qué regresó a Estados Unidos decidido a difundir este modelo de atención? Esta es su historia. Antes de comenzar con el relato, por favor denle a suscribir y me gusta a nuestro canal El Ojo Exterior. Solo les tomará un segundo. Muchas gracias. Y ahora sí, comencemos. Yo soy Robert Thompson. En el pasillo de un gran hospital en la Ciudad de México, vi cómo se derrumbaba todo en lo que había creído durante toda mi vida. Llevaba 4 horas desde que mi nieta entró al quirófano. Si esto hubiera pasado en Estados Unidos, probablemente Emilia ya no estaría en este mundo. Pero antes de llegar a eso, debo contarles quién era yo. Trabajé durante 33 años como auditor de seguros médicos en Estados Unidos. Cada mañana, al llegar a la oficina, tenía sobre mi escritorio decenas de solicitudes de tratamiento, peticiones de resonancia magnética, autorizaciones previas para cirugías de urgencia, revisión de recetas para medicamentos controlados. Mi trabajo era decidir qué se aprobaba y qué se rechazaba. Algunas personas me preguntaban si podía dormir tranquilo por las noches, si no me daba cuenta de que detrás de cada papel rechazado había alguien sufriendo. Siempre contestaba lo mismo: solo sigo el protocolo. Y era cierto. Dejaba a un lado las emociones, revisaba los datos y juzgaba según los criterios establecidos. Hice ese trabajo durante 33 años, sin dudar ni una sola vez. Cuando me jubilé, la placa de reconocimiento que me dio la empresa decía: al hombre que estableció los estándares de la auditoría médica. Yo estaba muy orgulloso de eso. En mi primer otoño como jubilado, fui invitado a una conferencia médica en Santa Fe, Nuevo México. Pensé que sería una buena excusa para ver a mis antiguos colegas y escuchar cómo iban las cosas en la industria. Sin embargo, en la tarde del 2 Medía, presencié una presentación muy peculiar. La ponente era una doctora de unos 45 años. La primera diapositiva que proyectó tenía esta frase: tiempo promedio de espera en urgencias, 12 minutos. Por un momento creí haber leído mal. En Estados Unidos, el tiempo de espera promedio en urgencias solía ser de 2 a 4 horas. 12 minutos sonaba a locura. Pero la siguiente diapositiva fue aún más impactante. Tiempo promedio desde la evaluación de síntomas de posible derrame cerebral hasta la tomografía computarizada, 8 minutos. En mi país, incluso una tomografía de urgencia requería programación y autorización. Si tenía suerte, tardaba 1 hora. Si no, varias horas. ¿Pero 8 minutos? La presentadora, la doctora Sofía Ramírez Valdés, explicó con mucha calma que estos eran datos reales recopilados de la red de hospitales de alta especialidad en México. Dijo que cuando un paciente llega a urgencias, la decisión y la preparación de los estudios se hacen al mismo tiempo. El paciente no espera al hospital. El hospital ya lo está esperando, afirmó. Me incliné hacia adelante en mi asiento. A mi alrededor la gente empezó a murmurar. Las diapositivas seguían pasando. Tiempo promedio para decidir una cirugía de urgencia. Velocidad de traslado a terapia intensiva. Tasa de éxito en el tratamiento dentro de la hora dorada. Todos los indicadores eran tan rápidos que ni siquiera se podían comparar con los de Estados Unidos. Un asistente levantó la mano y preguntó si eso era realmente posible, o si solo eran casos aislados de un par de clínicas pequeñas. La doctora negó con la cabeza y respondió que era un promedio respaldado por una gran red de atención. Incluía no solo a la capital del país, sino a ciudades como Monterrey y Guadalajara. En ese instante sentí una incomodidad extraña. Como alguien que había vivido toda su vida dentro del sistema estadounidense, si esos números eran ciertos, todo lo que yo creía se estaba tambaleando. Al terminar la sesión, me acerqué a la doctora
y le pregunté si podía ver más a fondo sus datos. Ella sonrió y me entregó una memoria portátil. Me explicó que el sistema de atención de urgencias en el sector privado de México era muy particular y que no solo cambiaba la velocidad, sino la estructura misma de la toma de decisiones. Al regresar a mi cuarto de hotel, revisé los documentos página por página. Los protocolos específicos, el sistema de comunicación entre hospitales, el esquema de traslado de pacientes en ambulancias, todo era asombroso. Pero de pronto cerré mi computadora y me dije a mí mismo, son solo casos excepcionales. Es otro entorno, por eso funciona ya. Quería creer eso. Era mi mecanismo de defensa. Esa noche llamé a mi nieta. Emilia, que tenía 17 años, me preguntó con voz alegre si la conferencia estaba interesante. Le dije que sí. Y luego le pregunté cómo le iba en la preparatoria. Me contestó que todo iba muy bien, aunque últimamente le dolía un poco la cabeza. Agregó que seguro se le pasaría pronto. Yo no le di importancia. Le dije que no se estresara tanto y que se tomara una pastilla. Ese fue un gran error. Y un año después, en el centro de la capital mexicana, me tocaría vivir en carne propia lo que mostraban esos datos. Descubriría que esos 12 minutos no eran una simple estadística, sino el tiempo exacto que marcaba la diferencia entre la vida y la muerte de Emilia. Pasaron los meses tras la conferencia. Los dolores de cabeza de Emilia se hicieron más frecuentes. Al principio eran 1 o 2 veces por semana, pero pronto empezó a tomar analgésicos casi a diario. Cuando mi hija me llamó preocupada, pensé que no era nada grave. Los dolores de cabeza son muy comunes en los adolescentes. Estrés, falta de sueño, mala postura. Había muchas causas posibles. Mi hija llevó a Emilia a una clínica local. El médico le hizo un interrogatorio sencillo y le recetó pastillas para la migraña, aconsejándole que controlara el estrés, durmiera sus horas y tomara menos cafeína. Pasaron 2 semanas y los síntomas no mejoraban. Así que mi hija buscó otro hospital más grande. La respuesta fue la misma. El médico sugirió cambiar el medicamento y esperar un par de semanas más. Mi hija exigió una resonancia magnética, pero la aseguradora lo rechazó. El auditor a cargo era un antiguo compañero mío. Me llamó y me explicó la situación. Los síntomas actuales no justificaban un estudio tan costoso. Necesitaban pruebas neurológicas más evidentes o un expediente largo que demostrara que los tratamientos previos no habían funcionado. Yo entendí perfectamente esos motivos. Yo mismo había rechazado miles de solicitudes usando esa exacta lógica. Según el protocolo, él tenía razón, pero esa noche, por alguna extraña razón, recordé la diapositiva de la conferencia en Santa Fe. Tiempo promedio desde la evaluación de síntomas de posible derrame cerebral hasta la tomografía computarizada. 8 minutos. En México, ante la menor sospecha, metían al paciente al tomógrafo, sin esperar la autorización del seguro, sin pedir un periodo de observación. El simple riesgo vital justificaba el estudio inmediato, pero sacudí la cabeza. Me convencí de que era otro sistema y que nuestro modelo era distinto. El mes siguiente, Emilia fue llevada a la enfermería de su escuela en 2 ocasiones. Su maestra llamó a mi hija y volvieron a ir al hospital. Esta vez lograron ver a un neurólogo. Él le hizo varias pruebas físicas, pero no encontró ninguna anomalía evidente. Aún así, trató un justificante lo suficientemente fuerte para convencer a la aseguradora, y por fin se programó la resonancia magnética. La cita era en 3 semanas. Mi hija me llamó suspirando. Estaba desesperada por la espera. Me dijo que Emilia sufría mucho. Traté de consolarla diciéndole que 3 semanas era un tiempo de espera bastante bueno, que si no era una emergencia inminente, todos tenían que hacer fila. Y era verdad. Dentro de nuestro sistema, 3 semanas era muy razonable. Pero esa noche, otra vez pensé en los números. 8 minutos. En México, cuando el paciente llega, la prueba arranca en 8 minutos. Abrí mi computadora y conecté la memoria portátil. Llevaba meses sin revisarla. Leí las presentaciones una por una. El protocolo de urgencias en esos hospitales era muy distinto. No priorizaban la gravedad visible del síntoma, sino el potencial de riesgo. Si una paciente presentaba dolor de cabeza intenso, mareos y vómitos repetitivos,
Lo primero era la tomografía. No pedían autorización al seguro médico primero, ni dejaban al paciente en observación, porque perder los minutos vitales significaba un daño irreversible. Me quedé mirando la pantalla. ¿Qué habría pasado si Emilia hubiera estado en México? Le habrían hecho los estudios en su primera visita. Se habría ahorrado 3 semanas de agonía. Pero borré esos pensamientos de mi mente. Me repetí a mí mismo que nuestro sistema no estaba mal, que se trataba de ser prudentes y evitar gastos innecesarios. Era la regla que defendí durante 33 años. Si le hacemos estudios caros a cualquiera, los costos médicos se irían al cielo y el sistema colapsaría, pensaba. Así justifiqué el dolor de mi nieta. Pasaron las 3 semanas y le hicieron la prueba. El resultado dijo que no había anomalías. El médico concluyó que debía hacer cefalea tensional y recomendó terapia física. Mi hija respiró aliviada, y yo también. Pero los dolores de Emilia no cesaron. De hecho, ahora le daban ganas de vomitar, y había días en los que no podía ni abrir bien los ojos. Yo volví a recordar los 12 minutos, los 8 minutos, a los hospitales que no hacían esperar a la gente, pero seguí sin hacer nada. No podía renunciar a mi fe de que la medicina estadounidense era la mejor del mundo. Esa fe se rompería en pedazos unos meses más tarde. Llegó la primavera. La escuela de Emilia organizó un viaje cultural internacional. El destino era México. Pasarían una semana en la capital, visitando las pirámides de Teotihuacán, los museos de Coyoacán y caminando por el enorme centro histórico. Cuando mi hija me preguntó qué opinaba, dudé un poco. Los dolores de Emilia seguían ahí, pero los doctores insistían en que no era grave y las pruebas estaban limpias. Creí que el viaje le haría bien. Un cambio de aire, estar con sus amigos y alejarse del estrés escolar le ayudaría mucho si era solo tensión. Además, muy en el fondo, me daba curiosidad que ella visitara ese país del que tanto había leído desde la conferencia, el país de los hospitales veloces. Aunque claro, daba por hecho que no pisaría ninguno. Le dije a mi hija que la dejara ir. Ella aceptó. Solo le guardó suficientes analgésicos y le explicó la situación a la maestra encargada. La noche antes de su vuelo, pasé a casa de mi hija a revisar la maleta de Emilia. Ropa, artículos de limpieza, el cargador de la cámara. Lo normal para una excursión. Pero en la mesa, junto a su mochila, vi los frascos de medicina. 1, 2, 3, 4. Había 4 frascos de analgésicos alineados. Sentí un hueco en el estómago. Llevar 4 frascos para un viaje de una semana no era normal. Mi hija me explicó que Emilia tomaba pastillas 2 o 3 veces al día y que llevaba de sobra por precaución. Le pregunté si estaba segura de que la niña podía viajar. Ella asintió, repitiendo que los doctores le habían dado luz verde. Yo también acepté eso. Si los médicos decían que no había problema, no tenía sentido preocuparse de más. Pero esa noche en el coche, de camino a casa, no dejaba de pensar en esos 4 frascos. Una niña de 17 años que dependía tanto de las pastillas. De verdad, era solo estrés. Volví a pensar en el protocolo médico de México. Decía que, si había un patrón de dolor constante, no se esperaba. Se actuaba de inmediato. Si Emilia hubiera ido a una consulta ya con esos 4 frascos, ¿acaso el doctor la habría mandado a su casa a descansar? Yo me regañé a mí mismo por pensar tonterías. Especialistas de Estados Unidos la habían revisado. Le hicieron pruebas. ¿Con qué derecho iba yo a dudar de ellos? Traté de reprimir mi ansiedad, confiando en que regresaría del viaje sana y salva. A la mañana siguiente la fui a despedir al aeropuerto. Emilia sonreía con sus amigas, pero yo noté que su sonrisa era forzada. Tenía ojeras marcadas y se llevaba la mano a la sien constantemente. Antes de pasar el control de seguridad, la abracé muy fuerte. Le dije que se divirtiera y tomara muchas fotos, y le pedí que si se sentía mal, no se exigiera demasiado. Ella asintió sonriendo. La vi alejarse, y la ansiedad volvió a golpearme, pero ya era tarde. Su avión salía en 3 horas. Cuando las puertas de embarque se cerraron, no tenía idea de que una semana después, el próximo lugar donde vería a mi nieta no sería en las fotos de un museo, sino en una sala de terapia intensiva, y descubriría que los números de aquella conferencia eran tiempos que salvaban vidas. Mi 2 gran error
fue no actuar cuando vi esos 4 frascos de pastillas. Al tercer día de que Emilia llegó a la Ciudad de México, yo estaba desayunando en mi casa cuando sonó mi teléfono celular. Era mi hija. La llamada era extraña por la diferencia de horario. Al contestar, escuché su voz temblando. La maestra la había llamado. Emilia se había desplomado y la llevaban en una ambulancia al hospital. Dejé caer mi taza de café sobre la mesa. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Mi hija me explicó llorando que estaban caminando por la avenida Madero, cuando de repente Emilia perdió el conocimiento y cayó al piso. Traté de mantener la calma y le pregunté a qué hospital la llevaban. Mi hija no lo sabía. La maestra no había tenido tiempo ni de preguntar. Solo iba siguiendo a la ambulancia en un taxi. Le dije a mi hija que compraría los boletos de avión de inmediato. Busqué el vuelo más próximo hacia el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. El vuelo salía esa misma tarde. Y con las conexiones, llegaríamos casi en la noche del día siguiente. Fueron 30 horas en las que no pude imaginar qué le estaría pasando a mi niña. Mi teléfono no dejaba de sonar con llamadas de mi hija, de la escuela y de la maestra. Había poca información. Solo sabíamos que Emilia estaba en un gran hospital privado, que había recuperado la conciencia, pero que estaba grave y le estaban haciendo estudios. De camino al aeropuerto de mi ciudad, logré hablar con la maestra. Me relató todo, muy asustada. Caminaban por el centro. Emilia se veía agotada, pero insistía en que estaba bien. De pronto se detuvo, se le doblaron las piernas y cayó. La gente alrededor reaccionó rápido. Alguien marcó al 911 y una ambulancia de la Cruz Roja llegó en apenas 5 minutos. Los paramédicos le tomaron la presión, el pulso y revisaron sus pupilas. La subieron a la camilla de inmediato. Según la maestra, dentro de la ambulancia ya sabían a dónde ir. El paramédico reportó por radio el cuadro clínico y la central coordinó su ingreso directo a la sala de choque de un hospital de alta especialidad cercano. Al oír eso, recordé la memoria portátil, el sistema de traslado donde se asigna automáticamente la sala adecuada según el estado del paciente. El paramédico toma la decisión, el hospital se alista y al llegar, el tratamiento comienza de inmediato. La maestra me dijo que, apenas la bajaron de la ambulancia, un equipo médico ya la esperaba como una camilla móvil. La metieron directo a la sala de tomografía. Colgué el teléfono y miré por la ventana. ¿Qué habría pasado en Estados Unidos? Habrían llegado a urgencias y sacado una ficha de espera. Habrían tenido que revisar su seguro médico, llenar formularios y esperar su turno. Tendrían que llamar a la aseguradora para autorizar el estudio. ¿Cuánto habría tardado? 1 hora, 2 horas, quizás más. Pero en la capital de México fue distinto. En 5 minutos llegó la ambulancia. El hospital ya estaba listo. Y apenas cruzó la puerta comenzó el estudio. En ese instante comprendí. Esos 12 y 8 minutos que vi un año atrás no eran una métrica de productividad comercial. Eran un escudo diseñado para ganarle tiempo a la muerte. Ya sentado en el avión, me llegó un mensaje de mi hija. Los resultados habían salido. Había un problema grave en el cerebro y estaban decidiendo si operaban en ese momento. Me abroché el cinturón de seguridad con las manos temblando. Mientras el avión despegaba, cerré los ojos y me obligué a ser honesto. Si esto hubiera pasado en mi país, ¿cuánto habrían tardado en darle el diagnóstico? ¿Habría sido posible tomar la decisión de operar dentro de los minutos vitales? Fue la primera vez que acepté que las reglas que yo defendí con tanto orgullo valían menos que la vida de mi nieta. Fueron 30 horas de vuelo angustiantes, sabiendo que su destino se estaba decidiendo allá abajo, en el mismo sistema médico que yo había tachado de caso excepcional. Aterrizamos en la Ciudad de México la noche siguiente. Pasamos migración y tomamos un taxi oficial. Le mostré al conductor la dirección que me había mandado mi hija. La ciudad era inmensa y abrumadora. Las luces de los grandes edificios parecían no tener fin, y el tráfico era denso. Después de casi 1 hora, el taxi se detuvo frente a un imponente complejo hospitalario. Al entrar al vestíbulo, me sorprendió el nivel de las instalaciones. Había estado en los mejores centros médicos de Estados Unidos, pero esto era distinto. Había más de 5 módulos de atención y mucha gente moviéndose con una eficiencia silenciosa. Mi hija me esperaba en la recepción. Estaba pálida
y tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Nos abrazamos sin decir nada. Me guió hacia los elevadores para subir al 7º piso, al área de terapia intensiva. Mientras subíamos me contó los detalles. Los médicos le hicieron la tomografía inmediatamente. El diagnóstico fue devastador. Un aneurisma cerebral roto. Sentí que me faltaba el aire. Un aneurisma roto es una sentencia de muerte si no se opera al instante. Mi hija continuó diciendo que los doctores tomaron la decisión quirúrgica en solo 30 minutos. Pidieron la firma electrónica de los padres y Emilia entró al quirófano de inmediato. 30 minutos. Repetí la cifra en mi cabeza. En mi país eso habría sido imposible. Revisar los resultados. Llamar al neurocirujano de guardia. Reunir al equipo quirúrgico. Pelear por la autorización de la póliza de gastos médicos mayores. Habría tomado horas, tal vez más de un día. Pero aquí, en 30 minutos, ya estaban salvándole la vida. Las puertas del elevador se abrieron. Nos pusimos las batas estériles, nos lavamos las manos y entramos a terapia intensiva. Emilia estaba en la cama, con la cabeza vendada y llena de cables conectados a los monitores que marcaban sus latidos. Le tomé la mano. Estaba calientita, pero muy débil. Mi hija me dijo que la cirugía había sido un éxito, que detuvieron la hemorragia y aliviaron la presión en su cerebro. Solo faltaba que despertara. Miré la cara de mi nieta de 17 años y pensé en todos los retrasos que mi trabajo generaba. Solicitud pendiente. Falta documentación. Revisar opciones más económicas. ¿Cuántas Emilias habrán existido detrás de las miles de carpetas que yo rechacé? Jamás me lo puse a pensar. Saliendo del área restringida, la maestra de Emilia se nos acercó en el pasillo. Me contó que cuando llegó la ambulancia, los paramédicos no perdieron el tiempo en hacerle preguntas burocráticas a ella. Actuaron. Mientras iban en camino, escuchó en el radio que la sala de choque y el neurólogo ya estaban esperando. Llegando al hospital, la pasaron directo. Nadie nos preguntó por el seguro ni por el dinero. Solo corrieron con ella, me dijo la maestra. Era exactamente el protocolo que leí en mi habitación de hotel en Nuevo México. El sistema no espera al paciente, se anticipa a él. Un protocolo donde la vida es uno. Esa noche me quedé en un hotel cercano, mirando el techo de la habitación. La culpa me carcomía. ¿Y si le hubiera hecho caso a esa presentación desde el principio? ¿Y si hubiera impedido su viaje o exigido pruebas urgentes? Pero la pregunta que más me dolía era otra. ¿A cuántos pacientes derrobé su hora dorada por seguir un manual de seguros? Los convertí en estadísticas, en códigos de denegación, hasta que me tocó estar del otro lado de la barrera. A la mañana siguiente conocimos al neurocirujano, el doctor Alejandro Vargas Montes. Nos llevó a su consultorio y nos mostró en la pantalla la tomografía de Emilia. Nos explicó con mucha precisión dónde se había roto el vaso sanguíneo, cuánta sangre se derramó y la presión generada. Cuando la niña llegó, la hemorragia ya era muy grave, nos dijo el doctor Vargas. Si hubiéramos tardado una hora más, el daño cerebral habría sido irreversible. 2 horas más y no habría sobrevivido. Respiré profundo. 2 horas en una sala de espera estadounidense se van volando. El doctor me platicó cómo funcionó el protocolo. Cuando la ambulancia de la Cruz Roja les reportó el caso, mujer de 17 años con historial de cefaleas fuertes y pérdida de conciencia súbita, el hospital catalogó la emergencia como código rojo. Apartamos el tomógrafo antes de que ella cruzara la puerta de entrada, dijo. Emilia llegó. A los 8 minutos le hicieron la tomografía y 15 minutos después tenían las imágenes. Como el neurocirujano de guardia ya estaba alertado, vio la pantalla y autorizó la operación en el acto. En estos casos no podemos darnos el lujo de dejar al paciente en observación. Eso es dejarlo morir, sentenció el doctor. Me asombró la diferencia. Aquí el anestesiólogo ya estaba en posición y siempre mantenían un quirófano libre para emergencias reales. El doctor me dijo: en nuestra red de hospitales de alta especialidad, el protocolo de trauma dicta que ante riesgo de muerte se actúa de inmediato. El papeleo del seguro de gastos médicos se arregla después. La vida va uno. Escuchar esas palabras derrumbó por completo al burócrata que vivía dentro de mí. Por una vez vi un sistema de un nivel que no estaba subordinado a los costos financieros. El doctor Vargas nos aseguró que,
Como operaron dentro de los minutos vitales, Emilia se iba a salvar. Quedaba un proceso de rehabilitación por delante, pero su vida estaba fuera de peligro. Al salir del consultorio, mi hija me miró con lágrimas en los ojos y me preguntó, si se hubiera desmayado en nuestra ciudad, ¿crees que la habríamos perdido? La miré fijamente y le respondí con la verdad. Probablemente sí. Ella sollozó. Entonces, qué bendición que esto le haya pasado estando en México. Asentí con la cabeza. Era una ironía gigantesca. Mi nieta sobrevivió gracias al sistema de salud que yo taché de imposible, donde eliminar las demoras y priorizar la acción médica sobre el costo financiero lo era todo. Emilia despertó la tarde del 3 día, movió los dedos, abrió lentamente los ojos. Sus signos vitales mejoraron y el doctor confirmó que no había daños neurológicos severos. Dijo que se estaba recuperando más rápido de lo esperado, gracias a la rapidez de la intervención. Ese día sentí que volvía a nacer. Días después, Emilia fue pasada a una habitación normal. Su recuperación fue asombrosa. Comenzó a hablar con claridad y a caminar poco a poco. Un fisioterapeuta venía todos los días. El servicio era increíble. Las enfermeras la revisaban cada una hora. El médico pasaba a verla 2 veces al día y cualquier estudio adicional se hacía en el momento. En Estados Unidos, todo eso habría requerido citas previas y revisiones de pólizas para el programa de rehabilitación. Aquí la única prioridad era lo que la paciente necesitaba para estar bien. Una noche, bajé a la cafetería del hospital y me encontré con el doctor Vargas. Nos pusimos a platicar con una taza de café. Me explicó que el sector privado de la medicina en México tenía redes muy consolidadas para emergencias mayores y que los paramédicos tienen comunicación directa para canalizar traumas severos sin perder segundos preciosos. Sabemos que el modelo tiene defectos y muchas cosas que mejorar, me confesó. Pero si de algo estamos seguros, es que cuando alguien se está muriendo, no nos ponemos a regatear con la burocracia. Comprendí que el enfoque de la medicina en México, al menos en este sector, valora la accesibilidad y la vida humana muy por encima de los trámites. El día antes del alta médica de Emilia, subí solo a la terraza del hospital. Desde ahí se veía la inmensa ciudad de México iluminada. Coches, luces, una ciudad palpitante y viva. Pensé en las miles de carpetas que rechacé en mi vida. Pensé en la gente detrás de esos números de expediente. Ahora sabía que cada una de esas cifras era una Emilia. Saqué mi teléfono y le mandé un mensaje a la doctora Sofía Ramírez Valdés, la que había dado la conferencia en Santa Fe. Le pregunté si podíamos hacer una videollamada pronto, porque quería volver a estudiar su modelo médico. Ella me contestó casi enseguida preguntando a qué se debía mi repentino interés. Le escribí: porque tu sistema de salud me salvó la vida, mi nieta, y porque fui un tonto al ignorarlo hace un año. Quiero aprender de verdad. La mañana en que nos dieron el alta, miré por última vez el vestíbulo del hospital. En una semana, aprendí más sobre la verdadera esencia de la medicina que en mis 33 años de carrera. Mientras íbamos en el taxi hacia el aeropuerto, miré las calles, los letreros en español, la gente caminando. Esa ciudad inmensa que hace unos días me parecía un mundo desconocido, ahora la veía como lugar que protegía a los suyos, operando de fondo con médicos dedicados a salvar la hora dorada. Ya en el vuelo de regreso a Estados Unidos, saqué mi computadora. Empecé a redactar mis apuntes. Iba a compartir esta experiencia con mis colegas, con los directivos de los seguros, con quien quisiera escucharme. Tal vez no podíamos copiar el sistema mexicano a la perfección, por las diferencias políticas y económicas, pero sí podíamos aprender su filosofía sobre las prioridades humanas. Pasaron unos meses. Me volvieron a invitar a la conferencia en Santa Fe, Nuevo México, pero esta vez yo era uno de los ponentes. Mi tema era sistemas de urgencia centrados en el paciente. Frente a mí había decenas de ejecutivos de aseguradoras con caras escépticas y aburridas, las mismas caras que yo solía poner. Empecé mi discurso contándoles sobre Emilia. Les hablé de su desmayo en el centro histórico de la Ciudad de México, de los 8 minutos para la tomografía y los 30 minutos para entrar al quirófano. Y les dije mirándolos a los ojos: si mi nieta se hubiera desmayado en el patio de nuestra propia casa,
hoy estaría muerta por culpa de las reglas que nosotros mismos inventamos. La sala quedó en absoluto silencio. Les confesé que estuve 33 años equivocado, que la verdadera eficiencia de la salud no es ahorrar centavos, sino salvar vidas sin dudar un instante. Al terminar, mucha gente se me acercó. Querían saber más. Me pidieron mis apuntes. Me preguntaron sobre el sistema que usaban los hospitales mexicanos. A todos les respondí lo mismo. La medicina no se trata de números y pólizas, se trata de personas. Hoy en día, Emilia sigue en sus revisiones mensuales. Está sana y fuerte. A veces, mientras espero fuera del consultorio de su neurólogo local, pienso en qué hubiera pasado si yo hubiera sido más humilde desde el inicio. Pero ya no me castigo. En cambio, me enfoco en lo que aprendí en México. Allá descubrí que un sistema médico grandioso no es el que tiene los mayores márgenes de ganancia, sino aquel que tiene el valor de hacer a un lado todas las reglas burocráticas cuando se trata de pelear por una vida humana. Y esa lección lo cambió absolutamente todo para mí.